Bienvenidos a El Hampa Bruta, el espacio donde desenterramos las historias más impactantes de las estructuras delictivas internacionales. Aquí no glorificamos ni suavizamos la realidad, contamos los hechos tal como sucedieron. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre que desafió gobiernos, amasó una fortuna inimaginable y sumió a un país entero en el caos. Su nombre es sinónimo de poder, terror y una ambición sin límites. Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cerebro detrás del Clan de Medellín, un personaje que convirtió el tráfico de sustancias ilícitas en una guerra contra el Estado y dejó una huella imborrable en Colombia. Prepárense para un relato crudo, documentado y sin censura sobre el auge y la caída del capo más temido de todos los tiempos. Y recuerda, si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos para seguir sacando a la luz los relatos más intensos del crimen organizado. Suscríbete, activa la campanita, comparte con los tuyos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es clave para que el Hampa Bruta siga creciendo. Y ahora sí, comenzamos. En lo más profundo de las montañas antioqueñas, en una región donde la pobreza era el paisaje habitual y el trabajo duro apenas alcanzaba para sobrevivir, nació un joven que cambiaría para siempre la historia criminal del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria, apodado más adelante como El Patrón, Don Pablo o simplemente el zar del polvo blanco, no vino al mundo rodeado de lujos, pero traía consigo una ambición desmedida que lo llevaría desde los barrios polvorientos de Medellín hasta las listas de los hombres más ricos del planeta. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en El Tablazo, Río Negro, su infancia estuvo marcada por una familia campesina austera. Su madre, Hermilda Gaviria, maestra de escuela, inculcó disciplina y estudio, mientras que su padre, Abel de Jesús Escobar, era un agricultor sin mayores aspiraciones, pero Pablo no era como los demás. Desde joven mostraba una mezcla poco común de carisma, audacia y frialdad. A los 13 años ya hablaba de hacerse millonario antes de los 30, no por medio de un trabajo convencional, sino a su manera. Junto a su primo y socio inseparable, Gustavo Gaviria, comenzó vendiendo boletos falsificados de lotería, robando lápidas para revenderlas y contrabandeando cigarrillos. Aún adolescente, ya operaba en una zona gris donde lo ilegal se volvía rentable. A finales de los 60, empezó a trabajar para contrabandistas locales, aprendiendo de figuras como Alfredo Gómez López, conocido como Don Capone, quien le mostró los rudimentos del tráfico ilícito. Fue en ese entorno donde Pablo entendió una lección fundamental. El negocio no era solo mover mercancía, sino controlar toda la cadena. Y así, cuando el polvo blanco irrumpió como una mina de oro en los mercados estadounidenses, Escobar no dudó. Dejó atrás el menudeo y se sumergió en la exportación masiva. Compraba pasta base en Bolivia y Perú, la refinaba en Colombia y la enviaba a Estados Unidos en avionetas, lanchas rápidas e incluso submarinos caseros. Cada gramo representaba una ganancia descomunal y con ella una expansión sin precedentes. En los años 70 fundó junto a otros poderosos capos, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, lo que sería conocido como el Grupo Criminal de Medellín, una organización que no solo dominaba la producción del polvo blanco, sino que se convirtió en una fuerza política, social y militar. Se calcula que en su apogeo, esta red controlaba más del 80% de la producción mundial del alcaloide y el 60% del mercado estadounidense, generando ingresos superiores a los de muchas multinacionales. Con esos recursos, Escobar no solo compró propiedades, vehículos y armas, compró lealtades. Plata o plomo, su lema, no era una frase vacía. A quienes se oponían, se les ofrecía soborno o ejecución, y pocos se atrevían a rechazarle. Entre 1980 y 1985, su red eliminó decenas de jueces, fiscales, periodistas y oficiales. Al mismo tiempo,
financiaba obras de caridad en los barrios pobres de Medellín, donaba viviendas, canchas de fútbol, mercados, hasta colegios. Para muchos, era un Robin Hood criollo, un benefactor que, pese a sus métodos, les había dado lo que el Estado les negaba. Pero Pablo quería más. Anhelaba legitimidad. En 1982 fue elegido como representante suplente en la Cámara por el Movimiento Alternativa Liberal. Se codeó con políticos de renombre, viajó a España a la posesión de Felipe González y comenzó a soñar con la presidencia. Sin embargo, sus enemigos también crecían. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, comenzaron a destapar públicamente los vínculos de Escobar con el crimen. La fachada política del patrón se derrumbó cuando Estados Unidos le canceló la visa y Colombia lo despojó de su investidura. Poco después, ambos denunciantes fueron asesinados y el país comenzaría a vivir una era de terror jamás vista. Detrás del traje de político, del benefactor de los barrios, estaba un hombre obsesionado con el poder absoluto. Su mansión, la Hacienda Nápoles, parecía sacada de un cuento de hadas. Tenía una pista de aterrizaje privada, un zoológico con especies africanas, una plaza de toros y hasta una colección de autos clásicos. En su interior se gestaban decisiones que sacudirían gobiernos, estructuras legales y familias enteras. Así comenzaba el reinado de Pablo Escobar, el hombre que convertiría a Colombia en el epicentro del tráfico de sustancias ilegales mundial, y que durante más de una década desafiaría a la justicia con una mezcla de violencia, astucia y un imperio económico que parecía inagotable. A comienzos de 1988, tras el atentado al edificio Mónaco, algo cambió definitivamente en la mentalidad de Pablo Escobar. El ataque no solo puso en riesgo su vida, sino también la de su esposa e hijos. Para él, aquello no fue solo un desafío criminal, fue una afrenta personal. Si antes había utilizado la violencia como una herramienta para asegurar su poder, a partir de ese momento la convirtió en un lenguaje cotidiano. Declaró una guerra abierta no solo contra el grupo criminal de Cali, a quienes responsabilizó por el atentado, sino contra cualquier entidad que osara enfrentarlo. Escobar había cruzado el umbral que separa a un hombre que quiere poder, de uno que se aferra a él con los dientes, dispuesto a dejar una estela de fuego si alguien intenta arrebatárselo. Su ejército de hombres leales, muchos de ellos jóvenes sin oportunidades reclutados de los barrios más pobres de Medellín, creció rápidamente. Les ofrecía dinero, armas y respeto. Para muchos, Pablo era más que un jefe, era un símbolo de poder en una sociedad que parecía olvidarlos. Bajo su mando, Medellín se transformó en un campo de batalla urbano. Los ejecutores a sueldo recorrían la ciudad en motos, eliminando enemigos con frialdad quirúrgica. En menos de 5 años, la capital antioqueña se convirtió en la ciudad más peligrosa del planeta. Mientras tanto, Escobar seguía alimentando una doble narrativa: el criminal temido por todos y el benefactor de los necesitados. En Medellín, los barrios construidos por su fundación Medellín Sin Tugurios llevaban su nombre grabado en las paredes. Canchas, escuelas, viviendas sociales, todo financiado con dinero del polvo blanco. Era habitual ver a Pablo en los barrios, repartiendo dinero, visitando enfermos o apadrinando eventos deportivos. Los medios internacionales empezaban a notarlo. ¿Cómo era posible que el hombre más buscado del planeta fuera también una figura casi sagrada en algunos sectores? Su imperio económico también era un fenómeno por sí solo. Según informes posteriores de Hacienda en Colombia y agencias de inteligencia estadounidenses, Escobar tenía tantas ganancias que perdía millones de dólares al año por la humedad, las ratas y el deterioro de los billetes escondidos en caletas. Forbes lo incluyó durante varios años entre los hombres más ricos del mundo, estimando su fortuna en más de 8.000 millones de dólares. En la Hacienda Nápoles, su palacio en medio de la selva, vivía rodeado de animales exóticos, esculturas, pistas de aterrizaje privadas, colecciones de automóviles y avionetas. No era solo una residencia, era su propio reino.
Pero la presión internacional empezaba a cerrarse. Estados Unidos presionaba cada vez más al gobierno colombiano para aprobar la extradición de sus nacionales involucrados en tráfico de sustancias. Para Pablo, la extradición era una línea roja. Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, decía. Y bajo esa consigna, Escobar intensificó su ofensiva contra el Estado. En 1989 ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán, el líder político que más combatía a los clanes criminales y que prometía mano dura contra los capos. Fue acribillado durante un mitin en Soacha, ante miles de personas. Aquel crimen estremeció al país y marcó un punto sin retorno. La violencia escaló a niveles atroces. Carros bomba explotaban en centros comerciales, redacciones de medios de comunicación, estaciones de policía. En total, más de 650 policías fueron asesinados en un lapso de 4 años. El país entró en una crisis institucional sin precedentes. La justicia se resquebrajaba, los jueces pedían asilo, los periodistas vivían bajo amenaza constante. Las redes delictivas de Escobar se habían infiltrado en sectores clave del Estado. Sin embargo, mientras su poder era evidente, su capacidad de negociación se debilitaba. Intentó dialogar con el gobierno en los llamados diálogos de Panamá, pero sus condiciones eran inaceptables. Cuando la Constitución de 1991 prohibió la extradición, vio una oportunidad y propuso entregarse. Pero la entrega no sería sin condiciones. Escobar mandó construir su propia prisión, la Catedral. Desde fuera parecía una penitenciaría, pero por dentro era una mansión con jacuzzi, sala de billar, bar, televisión satelital y hasta una vista privilegiada a la ciudad. Desde ahí, lejos de retirarse, continuó manejando sus operaciones, ajustando cuentas y ejecutando rivales. Incluso llegó a secuestrar y asesinar a 2 de sus socios dentro del recinto, lo que motivó al gobierno a intentar trasladarlo. Cuando las autoridades se acercaron, Pablo desapareció. Se fugó por una salida trasera que él mismo había mandado a construir. Era el 22 de julio de 1992. La huida provocó uno de los momentos más bochornosos para el gobierno colombiano. La prisión había sido una farsa y ahora Pablo estaba libre otra vez. El Estado, presionado y humillado, conformó el bloque de búsqueda, una fuerza élite integrada por militares y policías entrenados por Estados Unidos, con un único objetivo: capturarlo a toda costa. Pero no estaban solos. A la caza se sumó un nuevo jugador que cambiaría el rumbo de la historia: los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo clandestino integrado por enemigos del capo, desde antiguos aliados hasta paramilitares y miembros del clan de Cali, que emprendieron una campaña de exterminio contra su círculo más íntimo. Pablo, que alguna vez fue el hombre más poderoso del continente, empezó a ver cómo su mundo se desmoronaba. Uno a uno, sus hombres eran capturados o ejecutados. Sus propiedades fueron incautadas, sus cuentas congeladas, sus rutas desmanteladas. Ya no era el estratega intocable. Se convirtió en un fugitivo solitario, cambiando constantemente de escondite, sin la capacidad de negociar ni de imponer. Los últimos meses de vida de Pablo Escobar fueron los más oscuros, desprovisto de su estructura de poder, perseguido por el bloque de búsqueda, acosado por los Pepes, sin la capacidad económica de antes, se convirtió en un fantasma que huía de todos. Se movía por casas humildes de Medellín, disfrazado a veces, comunicándose solo por llamadas breves desde teléfonos públicos o celulares robados. Su apariencia había cambiado: más delgado, envejecido, paranoico. Los informes de inteligencia lo describían como un hombre al borde del colapso mental. Pero incluso en la caída, su obsesión por el control persistía. Hablaba con su familia casi todos los días, mantenía contacto con sus abogados, intentaba reorganizar sus fuerzas, encontrar nuevas alianzas. Sin embargo,
La Medellín que alguna vez dominó con puño de hierro ya no era suya. Lo traicionaron desde dentro. Su círculo de confianza, agotado por la guerra, el miedo y las represalias, comenzaba a resquebrajarse. Cada día el cerco se cerraba más. El 2 de diciembre de 1993, al día siguiente de su cumpleaños número 44, Pablo cometió un error. Desde una casa modesta en el barrio Los Olivos, llamó a su hijo y a su esposa por más tiempo del habitual. No sabía que el bloque de búsqueda había mejorado su sistema de triangulación de llamadas. En minutos, captaron la señal y rodearon el área. Los comandos irrumpieron en la casa, mientras Pablo y uno de sus guardaespaldas, alias Limón, intentaban escapar por los tejados. El tiroteo fue breve, pero brutal. Según el parte oficial, Pablo recibió impactos de bala en la pierna, el torso y finalmente en la cabeza. Cayó boca abajo sobre el tejado de una casa vecina. La imagen de su cuerpo inerte, con la camisa empapada de sangre y un revólver a su lado, dio la vuelta al mundo. Medellín, esa ciudad que había estado sometida a su voluntad durante años, exhaló un suspiro colectivo. El patrón había fallecido. Sin embargo, su muerte no trajo paz inmediata. Las venganzas continuaron, las bandas emergentes comenzaron a disputarse su territorio y el negocio del tráfico ilícito de sustancias jamás desapareció. Lo que sí cambió fue el mito. Pablo Escobar pasó a ser un símbolo contradictorio, para muchos un demonio que desangró a Colombia, para otros un Robin Hood maldito, un producto de la desigualdad y la impunidad. Su legado es una cicatriz profunda en la historia del país. Las miles de víctimas que dejó su guerra no se olvidan. Las bombas, los asesinatos, el miedo en las calles, todo quedó grabado en la memoria colectiva de una nación que aún hoy, décadas después, sigue tratando de entender cómo un solo hombre pudo desafiar al Estado, a Estados Unidos y al mundo entero desde las montañas de Antioquia. Hoy, la tumba de Pablo Escobar en el cementerio Montesacro de Medellín es visitada tanto por turistas curiosos como por personas que aún lo veneran. Su rostro aparece en series, libros, documentales y camisetas. Su figura sigue generando debate, fascinación y rechazo. Pero más allá del mito, de la leyenda, de la narrativa romántica o terrorífica, queda una verdad irrefutable. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el líder de las redes de distribución ilícita más temidas y letales de la historia latinoamericana. Un hombre que hizo temblar a un país entero, y cuya sombra, aún hoy, se proyecta larga sobre Colombia. La historia de Pablo Escobar no es solo la de un criminal, sino la de un fenómeno social que expuso las grietas de una nación. Su imperio se construyó sobre sangre, pero también sobre la pobreza y la complicidad de un sistema corroído. Hoy, décadas después, su legado sigue vivo, en los barrios que financió, en las familias que destruyó y en las nuevas generaciones que repiten sus errores. Su vida nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo un solo hombre desafiar a todo un país? ¿Y qué nos dice su caída sobre el precio del poder absoluto? Recordemos siempre que glorificar a estos personajes es un error. Lo que hicieron dejó víctimas, dolor y cicatrices profundas. Ninguna riqueza obtenida por medios ilícitos puede compensar el sufrimiento causado. Gracias por acompañarnos en este viaje por los pasillos más oscuros de la historia criminal. Si quieres más análisis profundos como este, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tu opinión en los comentarios. En el Hampa Bruta no nos limitamos a contar historias. Revelamos los mecanismos ocultos que mueven los hilos del crimen organizado. La próxima vez, profundizaremos en otra faceta de esta realidad que muchos prefieren ignorar, porque entender el pasado es la única forma de comprender el presente. Hasta entonces.